En días pasados se conmemoró el 190 aniversario de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de San Luis Potosí, siendo conveniente remontarnos a lo que los análisis históricos dictan al respecto. El 21 de abril de 1824, al crearse el Congreso del Estado de San Luis Potosí, este inmediatamente expidió su primer decreto, a través del cual autolegitimó su instalación y conforme a la reforma de gobierno adoptada, republicana, representativa y popular, declaró que el ejercicio del gobierno del Estado quedaba dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este último, por el momento, continuaría siendo atribución de las autoridades que por ministerio de ley lo venían desempeñando: el intendente y jefe político de la provincia y los alcaldes de los pueblos. En el mismo mes quedaron instalados y ejerciendo sus funciones los poderes ejecutivo y legislativo, mientras que el judicial, debido a una serie de factores económicos, políticos y sociales, tuvo que esperar hasta el año siguiente. En el proceso de instalación del Tribunal de Justicia del Estado hay tres instancias que jugaron un papel determinante: el Congreso del Estado, representado en la primera legislatura; el Poder Ejecutivo, representado en el gobernador José Ildefonso Díaz de León y su interino José Gabriel Armijo; y por último, que no menos importante, el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Si bien es cierto que en los tres casos su participación fue ante todo una obligación de ley, en la práctica esta se situó más allá del plano personal. Sin lugar a dudas, la principal acción, que no la determinante, la emprendió el Congreso hasta 3 meses después de la expedición de su primer decreto, cuando el 2 de agosto de 1824, por conducto de los diputados secretarios Mariano Escandón y Miguel Barragán, remitió a Ildefonso Díaz de León, gobernador del estado, el manuscrito del decreto número 8 relativo a la administración de justicia. Dicho decreto es de singular trascendencia para la historia de la administración de justicia en el territorio potosino. Su contenido comprende 17 artículos. En él, aunque fueron ratificadas las atribuciones concedidas por la Constitución de Cádiz a los alcaldes de los pueblos respecto de la impartición de justicia en primera instancia, así en lo civil como en lo criminal, al mismo tiempo se introdujo la intermediación de un asesor letrado, quien estaría encargado de dictaminar con base en la ley lo conducente a cada caso. La introducción de la figura del asesor letrado, 3 en total, indistintamente denominados oidores, ministros o magistrados, además de un fiscal, tuvo por objeto la creación de un tribunal de justicia con carácter estatal, dando origen con ello al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que en los primeros años de su existencia fue denominado indistintamente Audiencia, Excelentísima Audiencia, Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal de Justicia. En este documento quedó estipulado que dicho tribunal habría de integrarse con 2 salas. La primera se encargaría por igual de asuntos civiles y criminales, mientras que la segunda de los casos turnados a tercera instancia. Sus atribuciones estarían determinadas con base en lo prescrito en la Constitución de Cádiz y las leyes vigentes expedidas por los gobiernos federal y estatal. El 6 de agosto de 1824, José Ildefonso Díaz de León, de acuerdo a las atribuciones que por ley le fueron conferidas al asumir el cargo de gobernador, ordenó la publicación de este decreto mediante la circular número 6. Para garantizar su cumplimiento, él mismo mandó imprimir cerca de 400 ejemplares, los cuales fueron enviados a los 3 poderes del gobierno del estado, a los prefectos de los partidos en que estaba dividido el territorio del estado, a los poderes de los otros estados de la República Mexicana y al gobierno federal. El día 7 de agosto, el Congreso del Estado de San Luis Potosí otorgó el correspondiente acuse de recibo. Desde un día antes, Rafael del Castillo, presidente del ayuntamiento y prefecto del partido de la capital, hizo lo propio por 13 ejemplares que se comprometió a circularlos en los ayuntamientos bajo su jurisdicción.
Si bien es cierto que conforme a la ley, desde el 6 de agosto ya existía el Supremo Tribunal de Justicia, en la práctica todavía no era una realidad. Esto evidentemente era una preocupación que compartían el gobernador y los integrantes de la legislatura en funciones. Los segundos, desde un principio hicieron patente su responsabilidad, para lo cual en el artículo 9 del decreto de creación del tribunal se adjudicaron la facultad de elegir a los integrantes de la naciente institución. 2 días después de la publicación del decreto, ya habían cumplido con esta atribución e inmediatamente se dieron a la tarea de informar los resultados al gobernador para que, conforme a la ley, éste diera su aprobación. Atento a la elección del Congreso, los nombres y cargos de los primeros integrantes del Supremo Tribunal de Justicia fueron los siguientes. Oidores: Dr. José Mariano o María Fernández de Castro, quien en esos momentos fungía como secretario de Gobierno. Licenciado José Sotero de la Oyuela, diputado integrante de la primera legislatura del Estado. Fiscal: licenciado José Guadalupe de los Reyes, diputado por el Estado de San Luis Potosí en el Congreso General. En el decreto de instalación del tribunal se indicó que este se compondría de 3 oidores y un fiscal, mas en el comunicado al gobernador solo se mencionan 2. Sin embargo, en una copia certificada de los nombramientos, fechada el 7 de agosto y enviada por el secretario de Gobierno al ayuntamiento, además aparece José Ruiz de Aguirre, con el cual se completa la nómina. Posteriormente, y hasta el 2 de febrero de 1825, fecha en que se celebró la instalación solemne del tribunal y la toma de posesión de los oidores y fiscal, se agregaron otros funcionarios, por lo regular supliendo al fiscal nombrado originalmente. Sus nombres y cargos en orden cronológico por la fecha de sus nombramientos fueron los siguientes. Oidor: José Ruiz de Aguirre, 7 de agosto de 1824. José Guadalupe de los Reyes, 4 de septiembre de 1824, en sustitución de José Sotero de la Oyuela. José Letona, 12 de agosto de 1824, en calidad de interino del titular José Guadalupe de los Reyes. José Ruiz de Aguirre, 16 de agosto de 1824, magistrado menos antiguo y nombrado fiscal interino, el titular José Guadalupe de los Reyes. Dr. Luis Gonzaga Gordoa, 6 de septiembre de 1824, nombrado fiscal por vacancia del cargo. Licenciado Carlos Barrón, 7 de octubre de 1824, fiscal nombrado por renuncia de Luis González Gordoa. José María Ramos Villalobos, 22 de noviembre de 1824, fiscal nombrado por la renuncia de Carlos Barrón.